Buenas, hoy junto a mis compañeros Oscar Gallego, Juan David Lemus, Yerica Paola Ríos, mi persona Ana Victoria León y María José Castro estaremos hablando sobre la responsabilidad civil extracontractual del Estado y los criterios para la liquidación de los perjuicios. A continuación desarrollaremos los siguientes temas. Primero, un concepto sobre la responsabilidad civil extracontractual del Estado, los elementos que configuran dicha responsabilidad, que son la acción del Estado, el daño o perjuicio antijurídico, el nexo causal entre el daño y la actuación del Estado. También se desarrollarán las clases de responsabilidad del Estado, según algunos juristas, responsabilidad del Estado legislador y, por último, los costos de la responsabilidad del Estado. Entonces, iniciemos. La responsabilidad civil extracontractual del Estado es una figura jurídica que se establece cuando el Estado o cualquier entidad pública, a través de sus órganos y funcionarios, causan un daño a una persona sin que exista un vínculo jurídico, es decir, sin que exista un contrato previo entre ellos. Por ejemplo, Juan va caminando por una calle y se cae en un agujero. Si Juan prueba que el Estado es responsable de mantener esa calle en buen estado y que por su negligencia causó su lesión, podría demandar el Estado y pedir que lo indemnicen por los daños sufridos. Continuamos con los elementos para la configuración de la responsabilidad civil extracontractual del Estado. Como primer elemento se valora la actuación del Estado, que no es más que cuando el Estado, a través de sus órganos o funcionarios, realiza una conducta que causa un perjuicio o un daño a alguien, sin que exista una relación contractual previa. Dicha actuación puede manifestarse de dos formas, por acción o por omisión. Por acción es cuando es una conducta activa por parte del Estado que provoca un daño. Un ejemplo de esto puede ser un policía que causa un accidente de tránsito en ejercicio de su función. Y por omisión, la falta de acción del Estado cuando tenía el deber de actuar y evitar el daño. Un ejemplo claro es el anterior que coloqué de Juan, ya que el Estado es responsable del mantenimiento de los espacios públicos. Como segundo elemento, se valora el daño o perjuicio antijurídico. El daño o perjuicio antijurídico es cuando el Estado, a través de sus órganos o funcionarios, ha causado un daño a un particular que no tenía la obligación de soportar. Es decir, se trata de un perjuicio que es injusto y que el Estado debe reparar. Dicha reparación debe cubrir tanto daños materiales como daños morales. La antijuridicidad no solo depende de la ilicitud de la conducta estatal. Es suficiente con que el daño sea injusto y no soportable por la víctima. Un daño es considerado antijurídico cuando primero es injusto. El perjudicado no tenía la obligación de sufrir ese daño. Segundo, es imputable al Estado, es decir, existe una relación directa entre la conducta del Estado y el daño producido. Tercero, no es soportable. El daño excede los límites de lo que se considera normal o tolerable en la sociedad. En la responsabilidad civil extracontractual del Estado también se pueden presentar diversos tipos de daños. Entre ellos encontramos el daño material. El daño material afecta a bienes materiales, como lo son la pérdida de un vehículo en un accidente de tránsito por una entidad estatal. El claro ejemplo sería el que colocamos anteriormente sobre el accidente de tránsito que se ocasionó por la policía. También encontramos los daños morales, que afectan la integridad psicológica de la persona, como el sufrimiento causado por la muerte de un familiar en un hecho atribuible al Estado.
Podría colocarse el mismo ejemplo del accidente de tránsito ocasionado por la policía, pero en este caso el conductor del otro vehículo, a raíz del accidente, muere. El Estado también debe responder por los daños morales ocasionados a los familiares del que murió, el difunto. Y por último, los daños a derechos fundamentales. Estos daños afectan los derechos constitucionales como lo son la libertad, el derecho a la honra, a la dignidad, etc. Bueno, mi nombre es María José Castro y le voy a hablar sobre el nexo causal y la responsabilidad del Estado. Primeramente, ¿qué es el nexo causal? Bueno, el nexo causal es la relación directa entre la acción o la falta de acción del Estado y el daño causado por un particular. Para que el Estado sea responsable debe existir este vínculo. ¿Cómo influyen los hechos de terceros o de la víctima? Está el hecho exclusivo de un tercero, que es si otra persona causa el daño por completo sin que la acción del Estado haya influido. Este último es responsable. Por ejemplo, si un accidente ocurre por la imprudencia de otro conductor, aunque el Estado no haya mantenido la vía en buen estado, este hecho ajeno rompe el vínculo personal, o el vínculo causal, perdón. Está el hecho exclusivo de la víctima, que es de que si la víctima misma acusa o agrava el daño por su propia conducta, la responsabilidad del Estado puede disminuir o puede desaparecer. Por ejemplo, la de que si un peatón cruza fuera de la señalización y es atropellado, pues por su propia acción puede ser considerada la causa principal del accidente. ¿Y cómo se determina el nexo causal? Pues el nexo causal, los jueces evalúan varios factores, como está la probabilidad, que es de qué tan probable es la acción que el Estado haya causado el daño, y está la contemporaneidad, que es de que ocurrió el daño poco o después de la acción del Estado. La adecuación, que es la acción del Estado de que si era capaz de producir ese daño. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Gallego y yo voy a explicar lo que es la clasificación de la responsabilidad del Estado. Y para esta ocasión voy a utilizar a tres juristas, o voy a citar a tres juristas o tres autores, que son Juan Carlos Henao, Libardo Rodríguez y Gustavo Penagos. Juan Carlos Henao lo clasifica en cuatro: por falla en el servicio, por daño especial, por riesgo y por enriquecimiento sin causa. Libardo Rodríguez lo clasifica en tres: en responsabilidad objetiva, por falla y responsabilidad presunta. Y Gustavo Penagos lo puede clasificar en seis, ya bastante extenso, como es la responsabilidad del Estado precontractual, contractual, extracontractual, legislativa, judicial y administrativa. Del Estado legislador hace referencia a la responsabilidad que tiene el Estado de reparar los daños y perjuicios causados a los ciudadanos a causa de leyes que al entrar en vigor han resultado ser inconstitucionales y le han generado daño a los ciudadanos, especialmente en sus derechos fundamentales, por lo que está obligado a reparar. ¿Puede el ciudadano común reclamar por estos hechos que violan sus derechos fundamentales? Pues bien, por la acción de tutela, la acción de reparación directa o la excepción de inconstitucionalidad. Derecho que está amparado por el artículo 23 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por hechos de interés general o particular y recibir una pronta resolución al respecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Paola Ríos Mendoza y voy a hablar acerca sobre los costos de la responsabilidad del Estado. Los costos de la responsabilidad del Estado son efectos económicos y sociales que derivan de una obligación del Estado de indemnizar a las víctimas por los daños o causas por sus decisiones o actos.
Estos costos no solo se incluyen a las personas que son compensadas económicamente, que el Estado debe pagar a las personas afectadas, sino que también los costos indirectos relacionados son con la administración de la justicia, los recursos públicos utilizados en la resolución de conflictos y en la posible pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Primeramente, los costos directos. Los costos directos son la responsabilidad del Estado, está en relacionarlo principalmente con el pago de indemnización a las víctimas de los daños causados por la administración. Los más visibles y se manifiestan en las siguientes formas. Primeramente, la compensación económica. El Estado está obligado a pagar una indemnización o a resarcir el daño sufrido por el particular. Este resarcimiento puede ser en forma de pagos monetarios, restitución de bienes y reparaciones de daños materiales, etc. En algunos de los casos, la compensación también incluye el daño moral que la víctima haya sufrido como consecuencia de la acción u omisión estatal. Los costos judiciales y administrativos es el proceso de resolución de estos casos. Implica recursos humanos, materiales y financieros. El Estado debe destinar fondos para la administración de justicia, tribunales, persona administrativa, etc. y para el funcionamiento de los mecanismos de resolución de conflictos, lo que genera un costo considerable. Segundo, los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que se reflejan directamente de las indemnizaciones o de los gastos procesales, pero que afectan a la manera significativa a la economía pública y a la percepción social. Estos costos incluyen el impacto de presupuestos públicos. La obligación del Estado de indemnizar a las víctimas puede generar una presión sobre el presupuesto estatal. Las indemnizaciones a gran escala, como las derivadas de la mala praxis en el ámbito de la administración pública, pueden tener repercusiones o en otras áreas de presupuesto. Salud, educación, infraestructura, etc., limitando la capacidad del Estado para financiar otros servicios esenciales. Tercero, los costos sociales y políticos. Además de los costos financieros, la responsabilidad del Estado también conlleva en costos sociales y políticos. El manejo de los casos de la responsabilidad puede tener implicaciones en términos de justicia social y legítima política, o reacciones sociales de indemnizaciones por los daños causados por el Estado. Pueden generar reacciones de indignación o frustración en la sociedad, especialmente si las víctimas no reciben una compensación adecuada o si el proceso es largo y complejo. Estas tensiones pueden generar movilizaciones sociales, conflictos o incluso deslegitimación de las autoridades encargadas de la gestión pública, presión política. Los casos de la responsabilidad extracontractual también tienen implicaciones políticas. Los gobiernos pueden verse presionados por la oportunidad pública para modificar sus políticas, aumentar la compensación o las víctimas, o incluso cambiar las leyes que regulan la responsabilidad del Estado. Esto puede generar un clima de inestabilidad política, especialmente si la gestión de las indemnizaciones no es vista como adecuada. Esperamos que este video haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.